Ya, hola, buenas tardes, gracias por venir. Bueno, me presento, soy Natacha del PS. Francisca Vergara, psicóloga, y Enid Faúndez, Cero Minuto Novista. Bueno, vamos a contextualizar un poco, vamos a hablar a reflexionar qué es lo que es la identidad de género en el día de hoy. Bueno, voy a empezar con una frase de Rosa Luxemburgo que dice: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Ahora, para contextualizar, ¿qué es lo que es ser trans? Ser persona trans, ya sea mujer u hombre, es sentirse psicológicamente opuesto al sexo biológico dado. Algunas personas transexuales se someten a procesos médicos para adecuar a su cuerpo el sexo femenino o masculino con el que se identifiquen. Se realiza el primer proyecto de prevención del VIH-Sida dirigido a la población transgénero y travesti de la región metropolitana. En el 2001 se funda la primera agrupación de las personas trans de Chile. En el 2004 se funda el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadoras Sexuales, Travestis, Transgéneras y otras, Amanda Jofré, cuya presidenta es una militante del Partido Socialista que se llama Alejandra Soto y es activista transgénero. El 2012 se aprobó la ley antidiscriminación conocida como la Ley Zamudio, pese a que comenzó su tramitación en el año 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos. En el 2017, la encuesta T publicó un estudio que se calcula que hay entre 5.000 y 8.500 personas trans en Chile. Además, las cifras encuestadas son de un 97 quienes dicen que sus familias cuestionan su identidad, un 42 es ignorado y un 36 sufre agresión verbal. Dichas condiciones llevan que un 84 admita que ha intentado suicidarse antes de los 18 años. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño recorrido histórico de lo que ha sido el tema de la transexualidad, pero a través del mundo. Ya durante todo este periodo de investigación nos ha llamado mucho la atención que, pese a que ya llevan años estudiando el tema, durante los años 90 aún la transexualidad estaba considerada como una patología mental. Ya tardaron 10 años aproximadamente en solamente cambiar el tipo de patología. Ya, sin embargo, estudios latinoamericanos y centroamericanos han demostrado que la transexualidad no genera ningún tipo de dificultad a nivel laboral. Entonces, es ahí donde nos preguntamos qué es lo que sucede con el tema de la inclusión. ¿Ya será que la transexualidad es lo que impide un buen desarrollo o quizá es la sociedad la que en el fondo coarta todas las posibilidades en el fondo de progreso y desarrollo con las personas que tienen esta identidad diferente? Ya tardaron 11 años aproximadamente en cambiar esto, en pasarlo que no sea una enfermedad mental, sino que ya considerarlo como una condición. Ya, o sea, si ya hablamos de un sentir, no tiene que ver con algo azaroso o quizás algo esporádico. Ya esto tenía que ver con algo más intrínseco del ser humano que no se podía dejar de lado. Ya, bueno, principalmente indicar que el trabajo en sí permite un desarrollo intelectual, físico y moral que en el fondo podría habilitar a una persona para poder generar nuevas propuestas. Ya, pero si esto no se da la posibilidad, no tiene cómo estudiarse o avalar si esto se puede considerar como algo positivo o no tan positivo, ya que es como era visualizado anteriormente. Hola, gracias por la invitación. Mi nombre es Enid, soy ingeniera de sistemas, fui activista y ahora soy militante en un partido, en un movimiento político. ¿Ya? Sí. Ya. Participo en el movimiento autonomista. Bueno, ¿de qué les voy a hablar hoy día? Es una reflexión más o menos de la visión del género, mezclarlo un poco con el marxismo y también hacer algunas otras focalizaciones
de tema político en un sujeto político que no existe aún en día, ¿ya? Pero está en construcción, que es justamente un trabajo que se está realizando, en donde se están elaborando ciertos puntos para caracterizar una figura, para darle un sentido político y un discurso. Ahí estoy en 2 periodos de mi vida. Antes, y esa foto fue como de enero de este año, ¿ya? Cuando uno tiene o sea, cuando uno siente que no está conforme con su género o siente que algo está mal, lo sabe desde que uno es niño. Yo lo sentí desde que tengo uso de razón. Mi abuela me crió como una niña, pero yo sin tener bien claro la razón de que qué es lo que era una niña. O sea, actuaba de una manera, tal vez condicionada, no lo sé, pero me gustaba hacer así, pero no sabía realmente qué era yo en ese momento. Con el paso del tiempo y fui creciendo, me fui dando cuenta con los amigos y cosas así, que por ejemplo, por cosas así súper sencillas, los niños me decían, mira que las niñas no tienen pipí. Y yo, pero para mí eso... ¿Y qué tienen entonces? Yo pensaba que todos tenían pipí, por decir así. Pero esas figuras de lo que era una mujer o un hombre, para mí eran inexistentes. Yo era nomás. No cuestionaba mi cuerpo. Yo me dejaba hacer. Con el tiempo llevé una vida media oculta porque sufrí harto bullying cuando estaba en el colegio, en el liceo. Después en la universidad, como me oculté un poco, llevaba una vida heteronormada falsa, ¿ya? Heteronormada en el sentido de que me veía como hombre, pero, o sea, me veía físicamente como hombre, siempre me han gustado las mujeres, pero me veía como hombre. Entonces, como me gustan las mujeres, yo atraía a las mujeres porque me veía como hombre, ¿ya? Pero internamente no era hombre. Con el tiempo ya me casé, el matrimonio no anduvo bien por algunos problemas, que mi ex esposa sentía que en la relación algo no estaba funcionando bien, algo faltaba, ¿ya? Y lo que faltaba era quizás la figura del hombre, del macho, que fuera el sostén de la pareja, porque me decía, en todos los problemas solo estoy yo, no, o es como si fueras una amiga, yo necesito así el hombre, así que está al lado mío. Entonces, eso derivó en una crisis matrimonial hace 3 años. Fuimos al psicólogo a terapia de parejas y después de varias sesiones, finalmente el psicólogo le dijo, acá hay otro problema. Entonces, detectó un problema en mí no resuelto y empezamos a trabajarlo. Posteriormente yo empecé a tomar otras cosas paralelas y finalmente, obviamente, yo hice el link de lo que ya vivía secretamente, que lo estuve viviendo siempre, que yo llevaba una vida paralela, oculta, como mujer. Cuando estaba en el colegio, cuando estaba estudiando en la universidad, cuando ya estaba trabajando, incluso después de estando casada. 7 años estuve casada, me vestía de mujer cuando, por ejemplo, mi ex esposa iba a trabajar a regiones, porque ella es arquitecta. Entonces, por ejemplo, viajaba un mes, o 2 semanas, o una semana, y yo aprovechaba para vestirme y cosas así. Después guardaba todo escondido y funcionaba todo súper bien. Pero no, o sea, ese funcionar empezó a tener problemas y una parte de este juego de personalidad empezó a comer la otra y querer salir. Con ayuda de psicólogo finalmente me decidí a sacar esa persona, sacarla a la luz. No me gusta el término salir del closet, ¿ya? Porque no es una salida de algo. Yo estuve viviendo una vida que no debe haber sido la que yo viví y me puse a vivir una vida que no correspondía. Entonces lo que hice ahora es reparar lo que debía haber vivido y ir a la senda y poder empezar a vivir todo nuevamente, como tener una nueva infancia, adolescencia, madurez, como otro ser diferente. Ya, se acabó el matrimonio y todo, y yo seguí mi camino en un proceso de construcción porque hasta yo misma no sabía qué era lo que estaba ocurriendo conmigo.
Y ahí va el punto que, por ejemplo, yo ahora les voy a hacer una pregunta, que es lo que yo también me cuestioné. O sea, dígame menos qué es una mujer. Dime, ¿qué es una mujer? Entiendo por mujer, según lo que me han enseñado, una realidad biológica que tiene órganos, que se viste de una determinada manera, que cumple ciertos roles y que en sociedad se ve a sí misma como mujer. Entonces es una construcción biológica y social. Ya. Una construcción en base a una base que tal vez biológica, ¿cierto? Y ahora yo te pregunto, ¿qué es una persona? Una persona, yo diría que es una categoría más bien legal y que puede ser hombre o mujer, o sea, independiente de la realidad biológica, me dijeron. Ok. Y mi cuestionamiento fue, ¿qué uno es primero? ¿Uno es primero o persona o mujer? ¿Qué pasaría si alguien define ser persona y no ser mujer? ¿O ser persona y no ser hombre? Porque los procesos mentales te llevan a definirte como hombre o mujer y después ser persona. A nadie de los que nace, muchas personas, se les asignó un género. Y se les fue recalcando durante toda la etapa de crecimiento eso. El género no está marcado en ningún gen. Es una construcción que te la inculcan desde niño. Incluso, hasta el nexo que hay entre el género y el sexo. A lo que voy es que puede ocurrir de que tú quieras ser una persona y no quieras ser género. Y esta es la parte que voy. No sé si pueden avanzar un poquito, por favor. Bueno, ahí estoy yo en 2 etapas. Estoy con mi suegra y después. ¿Ya? Esa foto es de febrero de este año. Mi ex es de Colombia, así que en la primera foto estoy en Cali y en esta estoy aquí en Patio Bellavista. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Ya, ahí salí en un reportaje en el diario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba trabajando estaba participando en una organización, en una ONG, y me publicaron como una mujer trans defensora de los derechos de las mujeres. Pero no sé si estaba tan de acuerdo con el texto, pero tuve que decir mujer. ¿Ya? Y verme como mujer ahí. ¿Ya? Porque ahí yo me veo bien, más bien parecido a una mujer. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ya, ahora, ¿a qué voy con esto? Cuando uno no sé si has escuchado el concepto de deconstrucción. Cuando dicen, oye, eres machista, deconstrúyete. ¿Ya? O deconstruye tus ideas formadas socialmente. Bueno, no sé si no habíamos explicado antes para darle un contexto, en orden, en escalas de lo que es la diversidad yo diría de género más bien. Voy a enfocarme a lo que es la diversidad de género. No voy a tocar temas de diversidad sexual, voy a tocar solo temas de género. Entonces esto va en un siguiente orden, condiciones biológicas, que tampoco no se podrían decir hombre o mujer, porque entre genes, la mujer es XX, hombre X, la mitad, no hay una clara línea entre hombre y mujer genéticamente. Entonces dejemos características biológicas, hay también características intersexuales. Después de eso viene el género, ¿ya? Que se te asigna, que es el género social, que es nosotros vivimos en una sociedad occidentalizada, entonces tenemos visión de 2 géneros, masculino y femenino. Después de eso viene la expresión de género. La expresión es, por ejemplo, la forma en que tú te muestras a la sociedad representando ese género. Pero ahora yo ni siquiera estoy diciendo qué género corresponde a qué sexo, solamente estoy diciendo cómo tú muestras ese género para afuera. Esa es tu expresión. ¿Ya? Y bueno, y la orientación sexual es qué te gusta. ¿Qué te gusta como relación romántica y atracción? Si tú estás de acuerdo
con las convenciones aceptables de que siendo macho biológico eres masculino o siendo hembra biológica eres femenina, esa persona se llama cisgénero. Y la persona transgénero es la persona que no está conforme con eso, o sea, se cruza, hay un cruzamiento. Ahora, transgénero es que transgrede algo. Entonces, dentro de lo transgénero hay muchas combinatorias. ¿Ya? Hay combinatorias que, por ejemplo, se dicen no binarias, hay binarias, hay no género, hay queer y hay un montón de cosas que se están creando todos los días. Una persona binaria es la que, dentro de una posibilidad de masculino y femenino, transita entre masculino y femenino o viceversa. Transita. Pum, pum. Y todo el otro universo es un universo que rompe un poco el esquema. Eso es como, ahí me enmarco. ¿Ya? ¿Qué es la visión que tengo yo? Al menos la visión que al menos podríamos tener nosotros como movimiento, porque ahora voy a hablar de un tema político. Si bien el género es una construcción social, ¿ya? Hay diversas teorías de pensamientos, ¿ya? Que se han dado durante el tiempo. Y una de ellas, la que me gusta bastante, que es como que podría decirse que yo soy plateriana, es que la identidad de género es una matriz de inteligibilidad, marcada por patrones heteronormados que generan marcas corpóreas en tu cuerpo y después hay un proceso cognitivo de las personas que se están viendo y hacen una evaluación y dicen, este cae en el A o este cae en el B. ¿Ya? Porque separa entre A, tiene todas estas características, B, estas características. Entonces las personas, cuando tú ves a alguien, tú lo ves, hombre, mujer. Lo haces sin ni siquiera pensarlo. Es automático, es cognitivo, o sea, es así. Y ahí, es simple, no te complicas más. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Judith Butler? Que los cuerpos que no pasan por esa evaluación ya no son cuerpos. No son sujetos sociales viables. No son sujetos sociales viables. Todo el concepto social, político actual, está pensado para ser viables socialmente. Entonces, todas las personas que rompen estos esquemas no son personas, políticamente hablando, a veces son personas, pero no son personas políticas. ¿Qué replantea ella? Replantea que hay un mecanismo por el cual tú juegas siempre representando un rol, haciendo una pantomima de lo que correspondería a ese conjunto de características. Y ella ocupa un concepto que se llama la performatividad. ¿Ya? La performatividad es un mecanismo que podría decirse que tienen los seres humanos, que tenemos un pensamiento basado en el lenguaje. Lo performativo imagínate como una performance, es algo actuado, pero también dicho. Un acto performativo tiene 3 elementos. Una elocución, que es una palabra propiamente tal, una ilocución, que es una intencionalidad, y la reacción, el sentimiento. ¿Ya? Entonces voy a hacer un ejemplo súper abstracto. ¿Qué sería un acto performativo? Un acto performativo, por ejemplo, sería que yo estoy aquí en un juicio, me ponen la Biblia y yo pongo la mano encima y digo, juro. Pum. O sea, juro. Entonces lo digo con seguridad, hago un acto, pongo la mano aquí encima y estoy y eso hace válido de que lo que yo diga después es verdad. Todo eso es un acto performativo. Otro ejemplo. Ya, yo soy un cura, estamos en una iglesia y el cura dice, los declaro hombre y mujer. Y hace y se puede besar a la novia. Entonces ellos, en base a esta ceremonia de cosas que se están haciendo, se juntan, se dan el beso y ya después de eso son marido y mujer.
pero antes no era María mujer. Pero solamente el hecho de decirlo y hacer este acto, que es solamente un movimiento, hacer todo un movimiento y decir, los declaro marido mujer, son frases, ¿ya? Con un argumento detrás y todo, pero son palabras, ¿no? Entonces, palabras que validan situaciones y hechos. Entonces, Judith Butler reflexiona y dice, el género es performativo. El género, si bien yo actúo de una manera, hablo de una forma, es una pantomima de esa forma, de ese esquema de que tiene que ser A o B. Entonces ella dice, ok, entonces si yo encuentro el proceso que une eso y lo puedo desarmar, y ella genera un concepto que se llama subversión del género, que es encontrar ese mecanismo en donde ocurren esas cosas, desarmarlo y empezar a crear combinatorias para crear nuevos géneros. El género realmente no existe. No existe el género. Ahora, este género, ¿ya? ¿Se pueden pasar a la siguiente, porfis? ¿Ya? El género es una construcción basada en control, en donde alguien definió una separación entre A y B, ¿ya? Después definió conceptos de lo que tendría que ser A y B, que sería la división binaria, que así comienza el ciclo. Después, la asignación del género, masculino-femenino. ¿Ya? Después que separa y construye este juego, jerarquiza, dice cuál es primero y cuál es segundo. Cuál es primero y cuál es segundo. Después hay un proceso que se llama configuración del poder. Entonces le entrega herramientas al género que tiene el poder. Dice ya, tú género poder, tú puedes decidir, puedes hacer esto, hacer el control, Ok, ya lo configuró el poder. Y le dio otras relaciones de poder al otro género. Y después viene un proceso que se llama rectificación. La rectificación es ejecutar todas las acciones de poder sobre el otro género. Yo lo hago. Voy y yo, no sé, pues yo hombre mando. ¿Ya? Y un montón de otras cosas. Y después viene un fenómeno que se llama estructura de significación, en donde siempre, en todos estos procesos, incluso yo aquí le hice un ejemplo basándolo al género, pero esto se basa en todo. Toda la sociedad se basa en separar en dos cosas, o alto, chico, pobre, rico, bonito, feo, todo sigue ese ciclo. Es un ciclo psicológico. No voy a detallar quién lo hizo, pero... Ahora la cosa es que después de la estructura de significación, siempre separa entre quién cumple y quién no. Y quien no cumple es necesario para el que cumple. Porque así el que cumple dice yo no soy ese. ¿Ya? Si yo no puedo decir que no soy ese, me invalido yo mismo. O sea, yo necesito excluir gente. Si no, no existo. Próxima. Ya. Como le explicaba, la performatividad tiene que ver con lenguaje, con una frase, que es la elocución. La ilocución es el carácter, el tenor que le pongo en la frase y la reacción que tiene la persona o en mí misma. Y eso cumple un ciclo, que Judith Butler en El género en disputa teoriza sobre eso de una manera genial. Entonces cumple un ciclo en donde yo hago esa pantomima y alguien me responde en otro código reforzando la pantomima. Y así, y así, y así, durante toda la historia de la humanidad, hasta que eso fue normalizado. Pero en ningún momento se dijo que tenía que ser así. Se dio por repetición. Es un concepto repetitivo. ¿Ya? Ok, cuando yo hablo del género, ahora ya dije que el género el género es una construcción, no existe. Después, el género está basado en un proceso de poder, en donde jerarquiza quién tiene el poder y quién no tiene el poder. Después, ¿qué hace el capitalismo? El capitalismo se apoya en esta división de género, porque necesitas validar el poder. El capitalismo y el patriarcado se
manipulan. Incluso yo diría que se entrelazan de una manera compleja. Yo diría, hay teorías que dicen que viene la división del género, después viene el patriarcado y después viene el capitalismo. Yo no sabría decirlo. No sé, son procesos históricos, ¿ya? Pero no sé, pero se relacionan de una manera compleja. Pero en la situación actual es que tenemos un capitalismo sumamente amarrado a esta separación de género, donde todo se dicta en base al género. Según Marx lo explicaba súper bien. Cuando él habla que esto es una lucha social de clase, y la lucha social de clase, también hay una lucha que es privada y pública, ¿okay? Donde lo privado era como lo de la mujer, por decirlo así, del género que no entra en la política. Y que este género subvalorado tenía que tener una función de reproducción del poder de trabajo, y así echar a andar el ciclo del capitalismo eterno. Entonces se basa en división por clases y también división por género, el capitalismo. Bueno, se teoriza sobre la división sexual del trabajo, que es lo que le estaba comentando, que se basa en esta división. Y, ¿qué podría también mencionar sobre eso? Si bien el marxismo no creo que ayude mucho en romper ese esquema. ¿Por qué? Porque no reivindica mucho el poder de la mujer, ¿ya? Yo creo que la saca de un esquema y la pone en otro igual menor. Ya, bueno, ahí ya mencionaba, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el capitalismo patriarcado? Hay diferencias que desvaloran un poco a la mujer en el mundo del trabajo. ¿Y ahora por qué? Porque el capitalismo obviamente dice, le dio funciones a la mujer, y si la mujer hace las mismas funciones del hombre, entonces la hacen menor valía. Hay un concepto de que el trabajo de la mujer vale menos, porque como ella está asignada a la hora de reproducción no de tener hijos, reproducción del trabajo para que el obrero trabaje, reproducción de la vida. Eso no vale, eso no es trabajo. Entonces ellas no tienen fuerza de poder de trabajo y por eso les pagan menos. Y quedan trabajando el doble, porque si quisieran trabajar, porque el hombre no se mezcla en esas tareas de la mujer. Entonces doblemente oprimidas, o sea, subyugadas y explotadas. Y no sé si se irán a preguntar que por qué estoy hablando de esto si estábamos hablando de las personas trans, ¿cierto? Y el nexo que voy a hacer es que justamente políticamente lo que los movimientos de izquierda o algunos movimientos de izquierda buscan, obviamente, es abolir las clases sociales, y yo iría un poco más allá, abolir el género. Abolir el género, punto, se acabó, no hay más géneros. O de construirlo de tal manera de que hayan tantos géneros de que yo no pueda aprovecharme de ninguno. Porque hay tantas combinaciones que yo no podría hacer una fuerza de poder contra uno. Todos se entremezclan. Ok, políticamente una persona trans, ¿ya? En general, rompe el esquema de género un poco. ¿Por qué? Porque mezcla funciones que eran de hombre con mujer. Ya, hablemos de un trans binario. Cambia de hombre a mujer, mujer a hombre. Y ahora doy un paso más. Si yo cuestiono más esta estructura de control que es el género, si yo solamente me quedo en transitar de A a B o de B a A, sigo eternizando que hay dos géneros, ¿cierto? Okay. Y sigo de nuevo invalidando el trabajo de la mujer y haciéndole el guiño al capitalismo por no cambiar nada. Mantener eso así, el status quo. El status quo de que todo se mantenga así. Lo que teoriza Joseph Platter es que la deconstrucción tiene que ser a tal nivel de que difumine el género. Difuminando el género, el capitalismo pierde su mayor estructura de poder y el patriarcado cae. ¿Puede empezar la siguiente, por favor? Ya,
estas nuevas teorías mezclan mucho lo trans con el feminismo, con la lucha feminista. Yo veo que las dos cosas están ligadas. Por ejemplo, ¿cómo empezó la lucha feminista? Primero, la primera ola por los derechos de las mujeres de clase, por votar, por tener acceso a los bienes materiales, ¿ya? Que fue la primera ola como de las sufragistas en Inglaterra, en el siglo XIX. Okay. Pero era una ola sin conciencia de clase, porque la persona que estaba reclamando igualdad era la esposa del burgués. Entonces ella tenía esclavas que le hacían todas las cosas y ella iba ahora a participar en la política y tenía poder para votar, pero la esclava explotaba a la esclava. Pero esa fue la primera ola feminista. La segunda ola feminista es como entre los años 60 y 90, donde la mujer dice no. Hay otras mujeres, y ahí entra, por ejemplo, Simone de Beauvoir, con el concepto de que no se nace mujer, se llega a serlo. Entonces ella un poco subjetiviza el concepto de mujer y aparecen para el feminismo otras mujeres, pero mujeres aún, todavía es esencialista. O sea, aparecen mujeres lesbianas, aparecen mujeres de color y otras mujeres que no están incluidas en el primer feminismo, y esa es la segunda ola feminista. Y aparecen los movimientos, por ejemplo, el feminismo interseccional, ¿ya? Y otros movimientos ligados a la izquierda feminista. Pero la tercera ola ha sido la más radical, la que trae, por ejemplo, pensadores como Judith Butler o Michel Foucault. Que esta ola va más allá, va a desarmar los conceptos de la heteronormatividad completamente. ¿Ya? Foucault habla de que existe una especie de policía del género que castiga y premia. Por ejemplo, si yo transito de hombre a mujer, mientras más mujer sea, más me premian. Es un proceso social. Pero si yo transito y no transito bien, no me premian socialmente. Eso se llama la policía del género. Y no solamente una policía del género, es una policía también del sexo. El sexo solamente se desarrolla en base a lo que dicta la policía la policía del sexo y del género. Entonces él menciona que el sexo y el género es un concepto que se llama anatomopolítica. Que hay estructura de poder ahí, metidas ahí, en ese concepto, donde el poder del hombre obviamente controla qué es correcto y qué es no. Y invalida otras formas de disfrutar esas combinaciones como el sexo. Entonces esta tercera ola es una ola que se llama de toma de conciencia para abrir otros aspectos del género, del sexo, abrir, por ejemplo, otras posibilidades de vivir cuerpos, de habitabilidad de cuerpos o de vidas vivibles. Y aparece el concepto que rompe el género. Hasta el 90 habían trans, ¿no? Y viene otro concepto que rompe el género que se llama queer y otras identidades. Y este juego entre el género y fluir dentro de un concepto que tú no sabes a qué vas, ya no necesito por qué saberlo también. Foucault dice, no me pregunten qué soy, pero no sé qué voy a terminar siendo también. Algo así el concepto, no me acuerdo específicamente, pero el género es fluido. La sexualidad también es fluida. Uno está tan heteronormado que dice, no, es imposible que me pueda gustar un hombre. Pero te pudiese atraer quizá alguna cosa de un hombre, pero no significa que después seas gay. Esa heteronormatividad te prohíbe descubrir algo nuevo. Y te ciegas y dice que no es posible. Pero es posible. Por ahí hay una teoría de tiburón blanco. He escuchado algunas cosas por ahí. Que todos los veranos se come ¿cómo era? Todos los veranos se come un
Puse como a un cristiano por ahí. Entonces, lo queer, que es un término que Judith Butler lo transformó y de un concepto peyorativo lo reivindicó como una nueva forma política de vivir socialmente, que no es rebelde contra el género, es no género, es un no género. Y este no género tiene hartas características nuevas y súper interesantes, ¿ya?, para el tema político. O sea, con la aparición de los géneros, de las formas queer, ya se dice que lo político es solamente el género político es una ficción. Por lo tanto, no hay masculino ni femenino. La división sexual del trabajo no existiría, ¿cierto? También. El Estado ya no perdería un control. Perdería el control en prohibirte tu autodefinición. Porque actualmente, por ejemplo, Chile, la sociedad chilena, el Estado te prohíbe autodefinirte. Te da dos posibilidades, aún siendo trans, hombre o mujer, y te quedas ahí. Aún con la ley de identidad de género, vamos a quedar encajonados en dos posibilidades. Canadá hace poco sacó el género neutro. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué es más revolucionario? Una persona que pasa de A a B y de B a A y todo queda igual, suma cero, o una persona que se sale del A y va al E, D, E y F y se va cambiando y rotando. Yo creo que lo revolucionario está ahí. Lo trans tal vez es una etapa, pero yo creo que el futuro del feminismo es queer. Judith Butler menciona un concepto que está traducido a español, pero no sé si es correcto decirlo, queerización del feminismo. Subjetivizar a la mujer y desarmar la mujer y ya no existe mujer. Esta habitabilidad abre un concepto nuevo que se llama un ecosistema corporal. No todos los cuerpos son, hasta cierto momento, esto mezcla más que la diversidad de género, mezcla habitabilidad y vivibilidad, cuerpos que se puedan vivir. Si yo tuviese me faltase un brazo o alguna parte del cuerpo, yo tengo que buscar una manera de hacer vivible mi vida a través de eso. Lo que hace el movimiento queer es meter todo lo que no entra al sistema y hacerlo válido, vivible. Y con esa transformación de lo que estaba descartado socialmente, ahora es social. Y lo que ahora es social, un poco critica a lo que está normado actualmente. ¿Ya? ¿Qué otros conceptos les podría explicar? Interseccional, obviamente, comprende opresiones de género, ya no viendo género, ya no hay más opresiones entre géneros, pero igual el concepto de interseccionalidad debe mantenerse. ¿Por qué? Porque no viendo género, las relaciones de opresión se transforman y van a existir igual, porque van a existir o de clase, o de, no sé, profesiones, o de lo que sea, por raza, etcétera, etcétera. ¿Y qué más? Anticolonialista, no sé si han escuchado el concepto anticolonialista, que es sacar un poco el predominio de lo blanco. Si tú ves, actualmente todas las trans, al menos chilenas conocidas, son todas blancas. ¿Ya? Entonces, el decolonialismo es sacar el concepto de que lo blanco es lo hegemónico y abrir las posibilidades a otros tipos de predominio. Y bueno, y aquí voy a hablar algo que es medio ciencia ficción, pero es como ya la cuarta ola feminista, que es
que mezclaría un poco el concepto de lo... O sea, en esta ola estamos criticando el género. Y en la ola que vendría siguiente es una posthumanidad, en la cual el humano se deconstruyó tanto, porque si ya destruimos el género, empezamos ahora a cuestionar al ser humano. Y en la etapa de posthumanidad, el humano desaparece. Ya no hay humano. Porque en esta etapa el humano se mezcla con la tecnología. Por ejemplo, yo pudiese tener una prótesis mecánica y podría estar viviendo de lo más bien. Entonces hay una etapa que se llama feminismo cyborg, que es una cosa nueva que viene, pero hay teoría y hablan de eso, de que la tecnología va a llegar a tal punto en que yo voy a mezclar mi cuerpo ya no va a ser un cuerpo humano, ¿no? Y se va a mezclar humano-máquina. Y esa mezcla es como ya la desconstrucción final que podría ocurrir, porque habría mezclado IA, por ejemplo, trasplantes de órganos mecanizados y cosas así. Pero es como cómo se va deconstruyendo esto. O sea, no sé si me entienden. Subjetivizamos el patriarcado con el machismo, destruimos el género, y lo siguiente sería poner en tela de juicio hasta que llega el concepto de lo humano. Eso. Y la última, ya. Esa es parte del manifiesto transfeminista por la sublevación. Dice, somos realidad, operamos en diferentes ciudades y contextos, estamos conectados y tenemos objetivos comunes y ya no nos calláis. El feminismo será transfronterizo, transformador o transgénero o no será. El feminismo será transfeminista o no será. Eso, compañero. Gracias. Una pregunta que me quedó muy clara la explicación en torno a la performatividad del género, pero se me quedó debajo la idea de sexualidad. Creo que en un momento decidiste dejar el sexo de lado. Sí. Y quizás para no confundir o para no agregar complejidad a lo que ya estaba explicando, pero detrás de la performatividad hay un cuerpo, y ese cuerpo tiene una realidad que es biológica y en general se manifiesta de manera súper visible como a los sentidos, como cuerpos que son, podemos llamar de mujeres y cuerpos de hombres, y lo que queda entre medio pareciera que fuera como, no sé si anómalo, pero en general no entra dentro de esta estructura binaria del sexo. No sé si pudieras explicar un poco mejor la idea de cómo se junta el género con el sexo, y si es posible borrar a través de la performatividad completamente el género, si eso igual va a subsistir en la idea de sexualidad, de lo que está detrás como un dato biológico que quizás no está a disposición del lenguaje. Y la última pregunta de eso es como, ¿qué rol juega el lenguaje en esa deconstrucción de la que hablaste? No sé si me explico. Sí. Ok. Hay condiciones biológicas, ¿cierto? Condiciones biológicas y son innatas, no se pueden cambiar hasta ahora. Hasta ahora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me hago una reasignación de género, lo que voy a hacer solamente es sacarme una parte o ponerme otra cosa, pero quizás anatómicamente voy a verme, pero si me hacen un análisis de ADN, voy a ser hombre o voy a seguir siendo mujer. Pero el sexo, por decirlo así, no tiene ninguna relación con el género. El sexo, o sea, macho o hembra, es una condición que nos la dio la naturaleza por un fin súper específico. Perfectamente todos podríamos ser seres hermafroditas, tener dos sexos como lo hay en la naturaleza, ¿ya? Pero no lo somos. ¿Por qué? Porque si fuésemos seres así, nos habríamos reproducido tanto de que nos habríamos anulado hace eones. Entonces nos dio la dificultad para reproducirnos. Y en base a esa dificultad se controla la cantidad de seres
digamos, mamífero, orden mamífero, de controlar la cantidad de seres que hay, porque hay una cadena alimenticia y si uno se explota, se acaba todo. ¿Cachai? Hay un equilibrio en la naturaleza. La naturaleza, con la selección natural, fue sacando lo que no funcionaba y dejando lo que funciona. Entonces nos dejó así, en dos sexos separados, ¿para qué? Para que la reproducción sea difícil. O sea, a todos nos cuesta tener pareja y reproducir. Si no, sería libre albedrío. ¿Cachai? O sea, hay dificultad para continuar. Y los que puedan continuar son los que tienen mejores características. Entonces, ¿me entiendes? O sea, hay una continuidad de mejorar un ADN, no sé, una cosa así. Pero esa condición binaria, yo diría que entre los dos cuerpos hay re poca diferencia, poquísima, poquísima. Si tú ves la anatomía por ejemplo, de un ovario con sus... es muy parecida a la anatomía masculina. Morfológicamente es muy similar, solamente algunos órganos se mantuvieron en algún lugar, otros cambiaron, otros bajaron. Y las hormonas o algunos mecanismos químicos le dieron otra forma, otra disposición. Pero en un momento, cuando el feto está desarrollándose, los órganos no se identifican entre macho u hembra. Hay un momento en que son intersexuales. Y cuando hay alguna mutación o algún freno en los procesos químicos donde las hormonas regulan para dónde va esto, ¿ya? Si esto frena, la persona puede nacer intersex. Podría llegar a nacer intersex o con uno más desarrollado o con ambos órganos. ¿Ya? Imagínate que si yo tuviese los dos órganos, entonces, ¿qué soy? ¿Cómo debería moverme en un género? Entonces, ahí yo te podría decir que no están conectados. No tiene nada que ver, por ejemplo, que tú caigas en un género, o sea, que tú seas de un sexo y que caigas en un género. O sea, sí, está definido socialmente, de que hombre va para allá, mujer va para allá. Pero la intersexualidad, si bien se piensa anómala, yo diría que es un fenómeno natural que no es anómalo, que podría ser. Las condiciones naturales impidieron que fuese así, pero podría ser. Lo consideramos como una enfermedad. Y eso también, las personas intersex, ¿qué les hacen? Las mutilan. Lo que hace la sociedad heteronormada es las transforma para mandarlas a un encasillamiento. Claro. Pero no debería ser así, son personas válidas para vivir así. Pero cómo desarrollan su sexualidad es algo que yo diría que la sexualidad no está en los genes. La sexualidad se desarrolla en base a tu cultura, cómo tú vas viviendo el entorno. No hay un gen masculino o femenino, no existe el gen gay. Y hay un montón de información. Entonces, ninguna cosa la biología no es determinista en nada. Tú podrías... O sea, sí, estás con un marco social que no te deja salir. Pero tú podrías ser libre de enamorarte de quien quieras. Así. ¿Cachai? Ya. Entonces, en ese concepto yo diría que no se mezclan, socialmente están mezclados, están vinculados, pero yo creo que no están vinculados. Son dos cosas que se mueven en universos súpermente diferentes. Y aún así, si yo naciese con una mutación tal de que no tuviese sexo, igual podría ser masculino o femenino. ¿Verdad? Podría actuar en un rol, pero son roles. Recuerda que la performatividad dice que son como si yo hiciera... hay un concepto que dice que es el actor que nunca se da cuenta que terminó la obra. Sigue actuando toda su vida. Entonces, ese actor empieza y toma el papel de hombre y funciona como un hombre perfectamente toda su vida. ¿Cachai? Entonces, el sexo no influyó en eso. Ahora, la otra pregunta se me olvidó. Era sobre el lenguaje. Sí, lo que pasa es que ahí hay hartas teorías, que no solo Judith Butler toma otras definiciones de la performatividad. La performatividad es un esquema cognitivo de lenguaje, de expresión. Todos los seres humanos, todo el lenguaje, el habla, es performativo. Todo. Por ejemplo, lo más sencillo de todo es no. ¿Qué entiendes si tú me preguntas algo y yo te digo no? Es una negación, ¿cierto? Ya, pero ¿qué es no?
¿Qué es no? No es un ruido. No es un ruido. Sí es un ruido, ¿cachai? Yo hago un ruido con mis fosas nasales, con mi faringe y hago un ruido que tú socialmente ya lo tienes catalogado, ¿cachai? Uno procesa, y no es una negación. Pero ¿qué pasaría si en otra cultura, de otro país, no sé en donde sea, no es sí? Y yo digo no, y tú, qué bueno. ¿Cachai? Entonces, eso es un acto performativo. El lenguaje todo es performativo. Es más, todos ustedes acá están haciendo un acto performativo de los géneros. ¿Cachai? Tú estás haciendo una performance de lo que es un hombre, de lo que es una mujer. Tal vez yo estoy haciendo una performance mezclada, porque yo acá, como ustedes ven, podrían decir que no saben si soy un hombre o una mujer. ¿Ya? Tal vez tengo unas cosas de uno y otras cosas de otro. Pero yo diría también que yo no soy mujer. Si alguien me dice, ¿y eres hombre? Tampoco soy hombre. Entonces, ¿qué es lo que eres? No lo sé. Estoy inventándolo aún. Estoy fluyendo, dándome la libertad de ver qué tan interesante es este juego de construir el pensamiento. Y como te decía, o sea, claro, todo lo que uno... tiene que ser así, tiene que ser performativo, porque si no, la raza humana no podría haber evolucionado, tiene que ser así, tiene que darle conceptos a las cosas, si no, no habría habido desarrollo, no sé, de la humanidad, de la historia, de la ciencia, que así se basa. Pero lamentablemente en estos conceptos que no significan nada, el género se mete ahí, se valida con eso. Entonces ella dice, yo aplico la performatividad al género, pero no destruyo la performatividad o no la critico, porque es un mecanismo humano. No sé si en los animales habrá performatividad, no lo sé, pero está más ligado quizás al uso de un lenguaje inteligible, donde, por ejemplo, con una construcción semántica yo digo algo y tú entiendes un concepto. Pero ese concepto en el fondo no significa nada. Son ruidos, ¿no? Ruidos que tú están construyendo un lenguaje y ese lenguaje le dio una significación y la significación le dio una validez. Pero si tú dices, no, pero ahora el negación no es no, ahora negación es... Y todos empiezan a decir eso, y en 200 años más el no ya se olvidó. Ahora hablamos de otra forma, ¿cachai? O sea, una cosa así. Y creo que respondí las dos, ¿cierto? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta de conceptos? Bueno, qué bueno que llegamos más a pesar del frío y las contingencias. Primero, bueno, agradecer la exposición. La verdad, igual, Emir, agradezco digamos, el espacio, porque combinaste temas teóricos con temas personales. Bueno, Judith Butler diría lo personal y lo político, ¿no? Claro. Pero igual lo agradezco, digamos, porque creo que efectivamente son mostrar cómo las estructuras de género marcan y te pueden dañar, y te pueden herir, y tú sin tener muchas herramientas de qué me está pasando. Entonces te agradezco, digamos, que hayas compartido tu experiencia, que entiendo como un testimonio no solamente personal, sino que político. Entonces igual te lo agradezco mucho. Bueno, igual tengo varias preguntas. Podríamos juntarnos otro día a conversar sobre esto, ¿no? Porque ahí da para mucho esto de la lengua, ¿cierto? Filosofía, marxismo. Mi pregunta es, bueno, y agradecer que, digamos, estamos también en este espacio juntando las izquierdas, ¿no? Que es lo que tenemos que ir avanzando, ir aprendiendo y ayudándonos mutuamente en este espacio en que estamos actualmente configurados como oposición. Tenemos que generar un tipo de unidad, así igual agradezco que hayan venido. Bueno, la pregunta para las tres, ¿no? ¿Cómo ven que podríamos políticamente ir avanzando en esto en Chile, siendo que la cultura machista es muy fuerte, en los partidos políticos tradicionales también, y ni siquiera, porque uno podría decir que lo que han conversado acá está como de avanzada, pero ni siquiera, o sea, volver al pensamiento binario clásico hombre-mujer. La mujer actualmente sigue siendo relegada en términos políticos. ¿Y qué opinan? Te voy a hacer una pregunta incómoda para los tres.
Porque, por ejemplo, yo podría pensar que la ley de cuotas de género también es imprecisa. A lo mejor no apunta también a resolver completamente el tema. Entonces, ¿cómo lo ven desde esta perspectiva, digamos, emancipatoria? Que efectivamente es una realidad y cómo podríamos ir pensando en actuar políticamente, asumirlo como una demanda que obviamente tenga la izquierda, porque la derecha puede que lo tome porque le convenga o simplemente se va a ir por una línea conservadora tomando argumentos biológicos que lamentablemente en Chile tampoco tenemos mucho desarrollo sobre filosofía y biología que en otra parte del mundo está, pero aquí no. Gracias. ¿Cómo avanzar y romper estas estructuras? Yo diría que más que el machismo es el patriarcado, ¿ya? Patriarcado, porque ahí la visión de la izquierda es como la lucha de clases, ¿ya? La lucha de clases, patriarcado, patriarcado, machismo, ¿cachai? Entonces como que no sé para dónde enfocar la pelea, ¿cachai? O sea, o en destruir el patriarcado y que caiga el machismo, porque el machismo se basa en una relación de poder. ¿Quién tiene el poder? El patriarca. Entonces el patriarcado, están ligados. Y el machismo, ya, un hombre machista. No es problema de las mujeres que sea machista, primero. ¿Cachai? O sea, no es pega de las mujeres que ese hombre deje de ser machista. Ese hombre tiene que tomar conciencia de que tiene que cambiar su actitud y de construirse el mismo, ¿ya? Entonces, creo que preguntarnos, por ejemplo, a las feministas, ¿cómo es la solución? Yo diría más bien que damos las pistas para que eso se dé solo. ¿Cachai? Es un proceso que tiene que ser racionalizado desde el hombre. No que la mujer le imponga una idea, tiene que ser desde el hombre. Entonces, el hombre tiene que apoyar esta lucha, o sea, tiene que deconstruirse solo, tiene que él tomar conciencia e ir apoyando a la mujer. Y los temas de leyes de cuota, ahí sí que no lo sé, no sé realmente. Yo creo que como está o sea, tal vez yo como trans no binaria tengo una posición política de que no habiendo género no harían cuotas de género, ¿ya? No habiendo género no habrían diferencias y el gobierno no estaría gastando plata en todo un plan o sea, toda una política de género, ¿ya? Entonces, sí, es súper revolucionario hacer eso. Yo creo que no va a ser algo que se dé fácil, ¿cachai? Pero la situación actual es que está así. Yo creo que hay que apuntar, si bien no al efecto, sino a lo que está causando esta diferencia, ¿cachai? Por ejemplo, ¿por qué tenemos que asegurar cuotas? ¿Cachai? O sea, no debería ser, debería darse libremente. Y dice, ¿qué está causando de que las mujeres no entren? El machismo de hombres que no deja que las mujeres participen en la política, o porque la mujer está ocupada en las labores de la casa y no tiene tiempo. ¿Cachai? Entonces, debería ser compartido. O sea, el hombre que se encargue para que la mujer pueda desarrollarse quizás en la política, ¿ya? Pero ese lado no está apoyando, porque si todos los hombres ayudasen a las mujeres y de manera compartida y no hubiese el tema del patriarcado, no harían por qué tener leyes de cuotas, se darían las cosas participativamente, de manera equitativa, ¿cachai? Una cosa así. Entonces, como que no parchar el resultado, sino ir a la causa. Igual es un poco revolucionario también, porque no creo que sea algo que se vaya a hacer de la nada. Pero las revoluciones sociales son procesos largos y en algún momento tienen que partir. Entonces yo creo que partir cuestionando eso ya es un primer paso. Mientras que se dé ese camino, obviamente asegurar las cuotas creo que es la única manera de que dar participación a la mujer. No creo que haya otra. Sí, no creo que haya otra, dadas las condiciones que están. Y también aquí hay algo que a mí a veces no me gusta, que por ejemplo si la mujer participa masculinizada. ¿Cachai? Tiene que participar en cómo es mujer. No para, si yo le doy la posibilidad, tiene que volverse hombre. ¿Cachai? O sea, mucha de la política chilena se hace con una parada súper masculinizada. Entonces las mujeres que no son masculinas, como que entre propias mujeres, como que no la instan a que participen. Entonces, o sea, instan a que participen a esas mujeres, las que son las más corajudas,
para que vayan a disputar espacios con hombres. Cuando también eso también es malo, ¿ya? Es malo también, porque la mujer tiene quizás otras sensibilidades, otras... O sea, tampoco, ni eso. Porque hay hombres también sensibles, yo hasta ni eso, ¿cachai? O sea, yo creo que es una tontera realmente que no haya mujeres participando, ¿cachai? Debería ser, por ahora, asegurar todos los espacios participativos, paritarios, ¿ya? Mientras que no haya un proceso que asegure que eso sea de forma natural. Eso. Concuerdo con Enid porque como esos espacios no se dan, es necesario también formar ingeniería política dentro de estos espacios súper rígidos, patriarcales. Esto no quiere decir que, claro, que sean solo las mujeres que entren, van a ser feministas, van a hacer todo un cambio revolucionario. Ojalá fuese así. Es la idea de que esos espacios los ocupen mujeres feministas, no solo que sean mujeres heteronormadas o una persona común y corriente que estén ocupando esos espacios. La idea es que haga política y haga una revolución de esos espacios que no estaban antes. Yo creo que es sumamente importante y valorable todas estas luchas sociales que hay en tema de género. Cualquier movimiento yo creo que nos lleva quizás a un fin que puede ser súper positivo para la humanidad, pero creo que también es importante rescatar que ante todo somos personas. Entonces yo creo que quizás en este camino quizás se puede desvirtuar un poco el sentido. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Tal como nos comentaba la compañera Enid, uno tendería a pensar que quizás estar desde la minoría te puede generar una empatía quizás mayor con el otro, ¿ya? Pero dentro de las mismas minorías quizás hay una discriminación tremenda. En el fondo, ¿quién es más trans o menos trans? Creo que ese no es el punto. Ya, yo creo que ahí la labor educativa es súper importante. O sea, aquí más allá de la ideología que tú puedas ir construyendo en el tiempo, yo creo que son los valores que tienen que estar intrínsecos en cada persona. O sea, somos seres biopsicosociales. Ya tenemos algo que nos determina desde que nacemos. Una familia, una genética, que en el fondo nos hace un camino punteado. Nosotros definimos si después queremos ese fin o tomamos, no sé, una vía diferente. Pero creo que estas luchas tienen que mantener consciente el sentido humanitario. Creo que eso no se puede perder. Y lamentablemente las diferencias van generando eso. Yo creo que lo que explicaba Enid en tema de género es a lo que queremos llegar. O sea, ¿de qué nos sirve calificarnos, calificar a una persona como trans? ¿Por qué no la calificamos como persona simplemente? ¿Por qué tiene que ser más trans, menos trans, transbinaria, queer? ¿Por qué? O sea, nadie nos obliga, en el fondo, a definirnos de alguna forma. A lo mejor nosotros pertenecemos a la mayoría. Quizás estamos heteronormados y funcionamos así, pero quizás desde la otra parte es totalmente distinto. O sea, yo creo que ahí no hay que perderse. Creo que los movimientos son súper importantes, tienen un objetivo súper claro y súper positivo, pero creo que el sentido humanitario no se puede perder ante nada. ¿Aló? Ahí sí. Bueno, igual que el compañero Gallardo, agradecerles que están acá. Como militante es un honor estar compartiendo un espacio a pesar de que seamos poquitos. Entendemos que el resto está metido en lo de la conferencia, así que estamos un poquito claros en eso. Comparto absolutamente la apreciación respecto del sentido humano de la persona. Nosotros debemos dejar de permitir que exista la etiqueta. La famosa etiqueta es lo que nos tiene como sociedad rendidos en un espacio de sumisión. Las personas somos personas, da lo mismo cómo nos veamos, incluso cómo pensemos y también cómo sintamos.
O sea, independiente de todo, somos personas y la validez de la igualdad, frente a eso, los partidos de izquierda es donde tenemos que centrarnos. El valor de la igualdad. La igualdad en el derecho del ser, no la igualdad en el derecho de parecernos a. Entonces, creo que en esa perspectiva es donde debemos centrar la mirada también política, de cuando nosotros tomamos decisiones al interno de los partidos, qué estamos construyendo. Yo creo que la perspectiva de lo que fue nuestro propio despertar feminista en el partido, o sea, nuestro conversatorio feminista, también dio paso a esa conversación, al diálogo entre entendernos como seres humanos. Si somos mujeres, bien. Si nos vemos como hombres, bien. Somos seres humanos. Y en ese entendido, la lucha del feminismo y en la interna del Partido Socialista, la perspectiva de entendernos como mujeres y no como una mujer. Eso. Bueno, terminamos nuestra reflexión en torno a la identidad de género. Gracias por venir.